Entonces, comenzamos. El día de hoy vamos a hacer una acuarela de grado intermedio, una que ustedes ya habrán visto en Casa México. Es un hombre solitario, bueno, es una cosa que ya había pintado en su momento. Lo voy a trabajar en un papel. Les voy a enseñar el papel que es marca Acuarela, Guarro. La marca es Acuarela, de la casa Guarro, que tiene 60% de algodón y pues por lo cual otro 40% de celulosa y es de 240 gramos. Les recuerdo que normalmente mientras más algodón tengan, pues mucho mejor. Si son de 300 gramos las hojas, pues sería fantástico, pero esta ya tiene bastante solidez. Tiene dos caras, tiene una cara más lisa y una cara más rugosa, que aquí por cosas, no sé si, miren, aquí se ve la cara más rugosa, la cara más lisa. En esta ocasión yo me voy a decantar por pintar, a ver, el ejercicio que vamos a hacer es más o menos este. Es un ejercicio de texturas visuales sobre todo, con lo cual a mí me interesaría trabajar en la cara rugosa. Yo ya me había hecho el dibujo en la cara lisa, pero no pasa nada, lo traspaso a la cara rugosa y como es una clase completa, pero no es una clase de dibujo, sino de acuarela, pues vamos un poco con el ABC. Yo les había pasado previamente el dibujo, si tienen traza con el dibujo, lo pueden hacer, pero para los que no tengan mucho conocimiento de dibujo, pues la forma más fácil es, yo les pedí un lápiz 6 u 8B, por aquí se ve. ¿Por qué? Porque son los lápices más blandos y lo que tenemos que hacer es hacer rápidamente un repaso, sobre todo por donde están las líneas. Aquí previamente ya lo había hecho porque ya había pasado el dibujo, estaba practicando, pero como no tiene tantas líneas, pasé un dibujo bastante sencillo, pues ya está. Y ahora centramos, esto nos sirve porque si tenemos un espacio más grande, pues siempre podemos ubicar, si puede ser esta mi hoja, puedo ubicar el dibujo donde yo quiero o los elementos, los puedo tener por separado por los elementos en forma diferente y luego irlos acomodando según se me antoje ya en mi papel de acuarela. Es importante que mejor lo tracemos directamente en una hoja, si en este caso, como la acuarela ya estaba hecha, solo hice una reducción y el trazo. Pero si la acuarela no estuviera hecha, y que me estoy inventando algo, lo mejor es que lo hagamos primero en una hoja de papel bond y después lo traslademos ya cuando sea el dibujo final. Si igualmente hay incorrecciones, por ejemplo, esto que sería como una sombra o alguna cosa, si no me gusta, pues la elimino a la hora de pasarlo. Pero procedemos normalmente para poder pasar esta imagen, ya lo hicimos con el lápiz 6 u 8B y hacemos, aquí tengo un lapicero, ven la diferencia de puntas aquí entre el lapicero y el lápiz, que es mucho más grueso, este es bastante más finito. Entonces, lo que voy a proceder es hacer el calco. ¿Por qué no lo hacemos? O yo no recomiendo que lo hagan con con un papel de calca de aquellos antiguos que se usaban para las máquinas, porque dejan demasiado carbón, normalmente son de color azul además, o rojo, o rosa, y algunos que son amarillos, y dejan el calco muy potente y luego es muy difícil borrarlo con goma y no sé muy bien de qué manera estén hechos, pero no, el papel de carbón no es necesariamente de carbón porque no lo sé, no se borra muy bien. Entonces, más vale que lo hagamos con lápiz, el lápiz a final de cuentas es grafito y funciona bastante bien para lo que necesitamos. Esto me queda un poco desproporcionado, es lo que les digo. Esta línea no estaba del todo correcta, pues hago la corrección aquí mismo. Por aquí en principio aquí debería de pasar la línea, entonces está un poco chueca, ya veía que aquí no estaba la línea. ¿Qué más partes tengo? Tengo este ojo para repasar. En principio yo lo hago de esta manera porque la intención es que, como la clase es de acuarela y no de dibujo, tarden a lo mucho 5 minutos transfiriendo la imagen que vamos a hacer al papel. Es un calco sumamente sencillo, las líneas más básicas, no hace falta que sea una ilustración, un dibujo de línea perfecto y terminado, pero sí al menos donde van a estar las partes más importantes que a mí me interesa ver. Ahora me queda solo la rosa, esa que estaba por aquí.
traten de no marcar demasiado. Para los que tienen mucha fuerza en los dedos, de no marcarle demasiado porque luego se traspasa también eso al papel. Ustedes van levantando para ver si se está transfiriendo o no. Y luego si tienen que hacer un segundo repaso, pues lo hacen. Por ejemplo, aquí lo que menos se ve es la parte de la rosa, lo demás se ve bastante bien. De todas maneras, yo, así como lo veo perfecto, pero ustedes, por ejemplo, no lo ven en la pantalla. Tengo que acercarlo bastante, si se fijan, y apenas así es como yo lo veo. Voy a hacer un poquito más, a repasar un poquito más las líneas para que a efectos de la grabación queden. Y estamos a puntito de comenzar a pintar. Este ejercicio que yo les propongo es que lo hagamos como si fuese una monotipia, es decir, un solo color, a lo mucho un segundo, de manera muy disimulada para poderle dar los volúmenes, pero en realidad un solo color, para que ganen intensidad, porque lo que vamos a tratar de hacer son texturas. Muy bien, pues entonces ya estamos para poder comenzar con nuestro ejercicio. Aquí yo me he planteado varias cosas. O quieren que los haga, estas son unas acuarelas marca Van Gogh. Aquí está la cajita, marca Van Gogh. Podría hacerlos con estas, que son marca Koi, porque a final de cuentas solo vamos a ocupar uno, como mucho, dos colores. O podría hacerlo con la acuarela líquida, que es la de la anilina. Aquí, como vamos a hacer una clase genérica, si yo lo tuviera que hacer, lo haría directamente con la anilina, ya que tiene ese color y puedo dar todos los matices, pero aquí pues casi todos, como lo que yo les había pedido era la acuarela marca Van Gogh o Winsor, pues trabajaremos sobre eso. Mi color azul ahora mismo, como están recién nuevecitas, son estos dos de aquí, estos tres de aquí, pero los intensos son estos, entonces trabajaré con estos dos a lo mucho. Vamos a, con estos dos, perdón, estos dos de aquí debajo. Este será mi color base, este será el color más intenso. Y primero lo que voy a hacer es tratar de manchar las paredes. Les digo, es un trabajo de experimentación. Ustedes pueden hacerlo con el color que quieran, ¿eh? Si lo quieren hacer en verdes, en azules, en violetas, agarren el color que quieran de la paleta, pero traten de que sea un solo color y como mucho para incrementar la intensidad, le mezclan otro color que sea muy similar, más intenso, más claro, pero muy similar. Pueden hacerlo con lo que quieran, ¿eh? Yo como este ejercicio ya lo tenía en azules, me interesa hacer uno diferente, pues entonces yo creo que lo voy a trabajar con este de aquí y el rojo. No sé muy bien qué tono me da este. Creo que es un rojo carmesí, porque ahora mismo no me he creado la paleta de colores de esto. Lo primero que tenemos que hacer es, yo voy a trabajarlo en seco, entonces agarro color, ya mojé mi pincel previamente, agua sucia y agua limpia. El agua sucia que tengo aquí es de la clase anterior, creo que esto está muy abajo. Es de la clase anterior, entonces la seguiré utilizando porque es un trabajo que va a ser muy manchado. Y el agua limpia que también tengo aquí, pues es la que estaré utilizando para todo el ejercicio. Entonces, ahora me interesa trabajar en seco. El ejercicio que vimos en la clase anterior, pues era muy húmedo todo. Este papel lo trataré de trabajar con el pincel lo más seco posible, con lo cual vuelvo a repetir el proceso. Agarro agua, ya la voy pintando un poquito porque voy a trabajar esos tonos. Veo qué color es el que tiene. ¿Me gusta? Sí, más o menos me gusta. Va a quedar muy rojo, va a ser una intención diferente. Trato de eliminar el exceso de color. Con lo cual voy dando unas pinceladas más o menos.
Voy levantando, trato de que la línea quede por aquí, pero quiero que me queden espacios en blanco. En lugar de agarrar esta agua que está muy manchada y tiene bastante agua, agarro nuevamente de la paleta por aquí. Algunos de ustedes que ya han trabajado este ejercicio, bueno, ejercicios similares o de experimentación, trabájenlo como ustedes quieran. A mí lo que me interesa es que para los que no han trabajado esto o los que nos están acompañando en la clase virtual, que son de la clase de principiantes, pues vean un poco cómo se trabaja en seco. Y a mí me interesa, si se fijan, están quedando unos cuantos blancos por aquí. No me interesa cubrirlos porque me interesa que cuando esto esté bastante oscuro, luego haya aquellas manchas de luz o aquella luz que se cuela por ahí. Y yo voy creando. Fíjense las texturas que me hace aquí. El papel que ya está texturizado, pero aparte el pincel me está creando. Hay otros pinceles, por ejemplo, yo les decía, pinceles de los chinos o de ferretería no me traigan, utilícenlo para otras técnicas. Yo suelo tener algunos para trabajar el pincel seco con tinta china, que es con lo que mejor se trabaja. Aquí podemos probar, porque mientras estos, fíjense lo que pasa. Si yo agarro un poco de pintura, vuelvo a hacer lo mismo. Marca muy bien con el pincel este, que está muy tieso, fíjense cómo hasta se oye. Fíjense cómo hace la pincelada. Entonces también me puede servir. Si es que tienen alguno, lo puedo utilizar, al menos para hacer texturas visuales. No, no es que absorba demasiada pintura, pero pues algo podría hacer. Estos van bien como para hacer troncos, pero bueno, ahora vamos a trabajar con los pinceles que tenemos, que son los de la acuarela, de todo tipo, y vamos a pintar las dos secciones, que son estos. Ojo, que aquí hay una rosa y que aquí hay un pozo y más o menos me interesa que quede bastante iluminado. Mi primer pincelada, que siempre es la más cargada, trato de ir marcando los contornos. Fíjense cómo ahora mismo el pincel tiene humedad, no tanta como aquí, con lo cual ya me está creando unas texturas que a mí me interesan más. Apenas acaricio el papel, pero trato de agotarle lo más que se pueda. Y aquí voy a dejar como una especie de halo de luz, es decir, voy pasando el color por aquí, vuelvo a agarrar de la pastilla que antes la había remojado en mi primer trazo, que tiene un poco más de pasta, pero no es tan intenso. Fíjense cómo hasta se notan las pinceladas. Ojo, no va a presionar demasiado porque si no quedará muy marcado el rojo ahí. A mí me interesa más que nada irlo distribuyendo y no voy tan parejo. Trato de ir por diferentes zonas porque me interesa que quede mucha textura por todos lados. Que se vean los blancos que están en el fondo de unos colores muy intensos rojos. Igualmente, si yo quiero ver qué tanta cantidad de pintura estoy agarrando, fíjense, aquí ya me sirve, la podría agarrar de ahí también. Ojo, si el pincel está bastante húmedo, fíjense cómo mi pincel, que es una de las cosas que digo que cuide mucho, si se empieza a abrir, es porque está bastante seco, está pidiendo agua. Pero como en este caso me interesa que haga un poquito de texturas, entonces es una manera de saber. No siempre se pinta así, ojo, si estamos pintando cosas que son con mucha humedad y nuestro pincel se empieza a abrir, malo, porque entonces ahí estamos maltratando el pincel. Aquí lo vamos a maltratar un poquito, pero es porque la técnica nos está pidiendo, o al menos a mí me interesa, trabajar un pincel. Esto que ya estaba seco y que además notamos, fíjense cómo aquí se nota que había una pincelada con bastante más humedad, mientras aquí las pinceladas son bastante secas, pero ya está seco. Puedo agarrar de lo de aquí
Y entonces crear texturas en este lado, porque ya no me marcará, ya no me pintará uniformemente, sino me pintará como a, como a trozos, porque me interesa ver las texturas. Y vuelvo lo mismo, el repaso trato de ir oscureciendo, pero guardando los espacios estos blancos que me había reservado, que pueden ser espontáneos o no, pero al menos que se vayan quedando por ahí. De momento podría dejar estas paredes así, me interesa que esté un poco más intensa la de abajo. Esta parte de mi godet tiene las dos gotas de agua que le había puesto, por aquí es rojo que está bastante más seco. Puedo utilizar para emparejar por aquí. Luego, si le hemos dado demasiado repaso y ya no pinta más, o hemos dejado todo muy como si fuese esta zona de aquí, muy de un solo tono, y no nos interesa, la única manera que podemos hacer es meterle un poquito de otro color para darle un poco más de contraste. De momento, ahora mismo estamos poniendo el color base, por eso les digo, vamos a hacer una monotipia, es decir, vamos a trabajar tonalidades con un solo color. A lo mucho haremos una pequeña trampa o un pequeño truco, que es agregar un color que sea un poco similar de la misma gama, pero más intenso, pues para tratar de incrementar, darle un poco más de riqueza al color. Pero de momento no lo voy a tocar casi hasta el final, solo voy a trabajar con esta pastilla. Esta pastilla, pero ustedes pueden hacerlo con el color que quieran, pero solo uno. Aquí el ejercicio se trata de que solo trabajemos uno. Más o menos yo ya estoy viendo lo que necesito. Quiero dejar esta parte blanca porque me interesa detallar lo que es la parte de la rosa. Voy más o menos rápido. Este es un ejercicio para hacerse. Yo les había comentado que es un ejercicio de 1 hora de duración. Más o menos se pone uno el tiempo, entonces no debe de parar uno de trabajar. De todas maneras, aquí pues la clase es de 1 hora y media, pero ya llevamos consumidos 22 minutos, entonces si lo queremos ver finalizado, pues vamos a trabajar y vayan experimentando. Muchos de ustedes ya han hecho este tipo de ejercicios o han trabajado otras cosas, con lo cual aquí libertad total a mis alumnos que ya llevan más tiempo para que hagan un poco lo que quieran con ello, pero les pido que solo trabajen un solo color. Aquí yo, por ejemplo, lo que tengo planteado es un agujero donde están cayendo los pétalos de esta rosa que está un poco marchita, porque en este caso quise mostrar la soledad. El color rojo no es tanto de soledad, es más como de ira. A lo mejor la simbología de los colores nos va a crear sensaciones diferentes. Por ser los azules, por ejemplo, soledad o tristeza, pues podría estar reflejado, pero aquí veremos si este ejercicio, en lugar de ser soledad, por los colores que tiene, a lo mejor va a dar más sensación de ira. Por eso quise jugar ahora no con el mismo color que ya lo tenía hecho, sino con otro. Ustedes, el color que hayan elegido, ese déjenlo y veremos, a ver luego, como no vemos el rostro perfectamente, lo único que nos da la sensación es un ojo que puede estar llorando o que puede estar, depende de cómo lo pongamos, mm, con ira, con tristeza, con alegría, y esta rosa que está marchita y el chico que está aquí recargado en la pared, un poco cabizbajo. Entonces, este pozo que tenemos aquí, recordar la parte más profunda, que es la de hacia adentro, está tocando este borde y hacia arriba empieza a ver la luz. Entonces empezaremos a pintar la parte baja primero. Este pincel, aunque es nuevecito y es de detalle, tiene como un pelo que se le ha salido. Entonces lo voy a cambiar porque no me sirve mucho. Como que se le cayó un pincelito y hasta que no lo arregle no me va a servir porque entonces me va a manchar. Este pincel estaba sucio, con lo cual más vale lavarlo antes de continuar. Y lo mismo, ¿eh? El pincel casi seco y vamos trabajando. A ustedes les puede servir que se pongan una gotita de pintura, hay una gotita de agua en algún punto limpio de su godet. ¿Por qué? Porque en lugar de meter el pincel ahí, siempre pueden agarrar de esa gota
y tocar la pastilla más que nada para crear contrastes y que esté muy controlado lo que nosotros estamos agarrando de agua cada vez. Ojo, les recuerdo que aquí, se me estaba olvidando, pero aquí hay unos pétalos que iban como que cayendo, así que no se nos olvide que aquí había justamente esto, pétalos para que no los perdamos de vista. Yo me estoy tomando mi tiempo en esto que ya vienen siendo los detalles porque ya no quiero volver a repasar nada por aquí. Muy bien, en principio el agujero, ya lo ven, más o menos va teniendo profundidad y se va degradando hacia arriba la parte más clara, hacia abajo la parte más oscura. En principio, como solo estoy trabajando un color, este es un color azul que no lo estoy trabajando aquí, pues lo desecho para no estar lavando el pincel en agua sucia. Esta es agua limpia. Si se colorea un poquito, como voy a estar trabajando un tono, tampoco pasaría mucho. Podría estar trabajando con una sola agua. Ya me interesa a lo mejor que tenga un poco de color, porque así los detalles que vaya haciendo ya los hago con agua coloreada. ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Aquí tenemos una pequeña rosa que comenzaré a pintar. Sobre todo en eso es en lo que más nos vamos a entretener haciendo y luego lo demás, pues ya lo ven, es muy fácil los fondos estos que tenemos por aquí. Yo lo estoy trabajando como con pincel muy seco. De hecho, si tiene exceso de pintura, fíjense como planteo solo unas cuantas pinceladas y al momento trato de eliminar el exceso de color. Mi paleta que está aquí, ya todos los colores están secos. Entonces, fíjense cómo si mi pincel tiene un poquito de humedad de la gotita esta que había puesto por acá, si toco aquí, muevo algo el color. Entonces, cuando hablábamos de línea de detalle en las clases, que les digo, es muy fácil, en lugar de agarrar de la paleta, cuando ustedes vean que se mueva la línea, pueden trazar líneas muy finas o muy con un rotulador, pues evidentemente es como más fácil o con el lápiz, pero si pretendemos que las líneas sean todas de acuarela, pues esta sería la forma. Fíjense cómo no estoy agarrando nada de agua, simplemente estoy tallando esa acuarela que ya estaba seca ahí, bastante diluida, para ir creando, para ir creando las espinas estas que tiene esta rosa.
Justamente esta es la parte que a muchos de ustedes o a algunos de ustedes les costaba más, que era cuando decíamos, para trabajar la línea de detalle, a veces cuando estamos haciendo un edificio y que toca pintar las ventanas o toca hacer los bordes de las ventanas o hacer una pequeña línea de sombra, es lo que más cuesta a veces poder visualizar este tipo de líneas porque son las más complicadas, por ejemplo, para hacer, si no tiene uno mucha costumbre o mucho mano con el pincel, pues realmente no las comemos o hacemos unas líneas muy gordas que luego parecen como de cómic. Si alguien tiene una pregunta, quítele el sonido a su micro y me hace la consulta, ¿eh? Si no, pues pueden ir trabajando ahí tranquilamente. Estamos hablando aquí de línea de detalle para los que estén trabajando las espinas, por ejemplo, que estén trabajando la parte de las espinas, la parte de los pétalos. Recordar que yo siempre hago hincapié en las sombras y las luces. Normalmente todo lo que está por la parte de debajo tiene más sombra, la parte que da por la parte de arriba más luz. Les voy a hacer un acercamiento de, de las espinas, que no sé si se ve muy bien, pero por ejemplo, fíjense cómo están trabajadas. Solo en la línea de detalle he dado más fuerte un lado y el otro no. En en el palo también de la rosa está más potente la parte de abajo que la de arriba. Y en las espinas lo mismo, y en los pétalos la parte de abajo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que le dé como un poquito de sombra, ya que estamos trabajando un solo tono, como que el peso de la rosa quede por debajo. Y lo mismo, los restos, cuando se esté secando el pincel, los restos de pincel,
pues toco lo que viene siendo el tallo de la rosa un poco por la parte de abajo, la parte de arriba no, para que luego parezca como que es un brillo intencionado. ¿Ven? Aquí seguimos con el detalle de la rosa. Es importante centrarnos en los detalles. A veces la línea de detalle es lo que menos importancia le damos cuando queremos pintar o cubrir gran superficie. Yo no me preocupé tanto en esto, porque más o menos es lo que quiero, pero entonces sí me estoy tomando mi tiempo en dibujar. Simplemente en esta rosa, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos unos 15 minutos solo dibujando esta rosa. Me falta el ojo. Yo creo que esta rosa de momento la voy a dejar así y luego ya le pondré un poquito más de detalle, pero para ver si alcanzamos a terminar esta acuarela en este momento. ¿Qué otra cosa tenemos por pintar por aquí? Y también de detalle, el ojo. Voy a trabajar, a seguir trabajando con este pincel tan pequeñito y con todos estos restos que tengo por aquí para irle dando un poco de potencia al ojo. ¿Qué voy a trabajar primero? La parte de adentro. La parte de adentro, les recuerdo el ojo más o menos para pintar de forma rápida. Va por aquí y hacia aquí abajo se va aclarando. Entonces, la máxima carga de pintura tengo que empezar de esta manera y luego lo de adentro. Y luego tiene que haber un brillo. Si esto lo pongo más intenso, pues tiene que haber un brillo muy potente. De momento yo lo dibujé para saber dónde está, pero lo voy a quitar. Y finalmente, perdón, finalmente, aquí también lo que es el párpado nos crea una especie de sombra. Lo vamos a trabajar hasta desvanecerlo. Normalmente esto lo vamos desvaneciendo un poco con agua. Vamos a trabajar primero la parte más obscurita. Esto ya lo podemos trabajar con un poquito más de agua, no tan seco, porque nos interesa que sea como muy clara esta parte del ojo. Yo quito el exceso de color, solo agarro agua y trato de reacomodar esto que se supone que es el color de mi ojo que estoy pintando. El ojo tienen que pintarlo como si fuese una esfera. Ya hemos trabajado los ejercicios de esfera, pero para los que no han trabajado, los que verán el tutorial por primera vez, se trabaja como si fuese una esfera. Cada parte, ¿eh? La pupila, el iris y luego el conjunto del ojo total, más las sombras que puedan proporcionar los párpados, sobre todo el párpado de arriba nos proporcionará unas sombras muy diferentes al párpado de abajo. Normalmente la luz rebota en el párpado de abajo, pero en la parte de arriba, como no hay luz, y si hubiera pestañas menos, lo que nos crea es una sombra. ¿Ven? Una vez que puse los colores que quería o que creía que son los adecuados, ya estoy teniendo la parte de mi ojo. Les digo que al ser un ojo rojo, porque es todo el tono de la acuarela, pues ojos rojos no hay, con lo cual va a parecer una cosa un poco extraña, pero a lo mejor parecerá algo enojado o alguien inyectado de alguna cosa, pero bueno, nos servirá para poder hacer el ejercicio este, ¿eh? Y crear sensaciones. Yo ya tenía un ejercicio en azul, entonces voy a crear esto que es
rojo, y sigo trabajando con el mismo color. De momento no he puesto ningún tono de cualquier otro color. La parte de arriba, les digo, el párpado de arriba sí que puedo marcarlo como una línea, el de abajo voy a tener un poco más de cuidado porque no quiero estropearlo demasiado. Nuevamente el mismo comentario, tómense su tiempo para hacer estas líneas, que no se les vayan a hacer muy gruesas, que no se les vaya a echar a perder el dibujo, sobre todo por si quieren conservar algunos blancos, que los puedan conservar sin que se les arruine demasiado. Recordar que sí podemos limpiar a veces cuando nos hemos pasado un poco de color con agua, pero lo más recomendable es, si puede quedar bien desde un inicio, pues mejor no estar haciendo correcciones, así maltratamos lo menos posible el papel. En este caso yo ya me he marcado las lágrimas aquí que quería que tuviera. Me puede servir que marque una línea muy suavecita y posteriormente, luego casi con agua, deshacer la línea hacia el centro para crear un poco de profundidad y esa transparencia que luego tienen las gotas, pero realmente solo trabajo sobre un lado trabajo, si se ve aquí, aquí, sobre un lado trabajo esa línea y sobre el otro lado será hacia afuera para crear esa sombra. Y no toco toda la gota para que también tenga sus partes luminosas, un poco de brillo. Vayan poniéndole los colores, es un poco como si fuese el juego eh, los, lo- cuando pintábamos antes por numeración, aquí no hay numeración, pero más o menos los conceptos que tenemos que tener en cuenta es un poco pensar en el volumen que tienen las cosas, dónde hay las sombras, entonces vamos despacito dándole al ojo, fíjense, mi ojo para dar ese volumen de lo que está más alejado o más hacia los costados, un poco de sombra, como le estoy dando aquí, un poco de sombra más marcado, pero hacia el centro lo puedo dejar en blanco para que nos cree esa especie como de brillo. Acerco nuevamente el pincel en las gotas, nuevamente, ahí el papel, perdón, acerco el papel, le doy en la parte de abajo, dejo una parte como la de aquí, un poco para que sea el brillo, y en la parte de abajo nuevamente, un poco más intenso, tono intermedio y claridad. Aquí ya estamos teniendo unas lágrimas
Si se fijan, ya tienen peso. Estas lágrimas ya tienen volumen, tienen peso. La sombra está por debajo, la iluminación está por arriba. El ojo ya empieza a verse con volumen. También la parte de aquí del iris ya se empieza a ver la sombra. Ahora voy a trabajar la parte de adentro. Ojo que tiene que haber una luz por aquí. No me la vaya a comer. No se la vayan a comer. Entonces vamos a pintar la parte de adentro ahora, que es la más intensa, que normalmente vendría siendo la parte negrita del ojo, pero como aquí no estábamos trabajando con otros colores más que con un solo tono, entonces pondré aquí sí la máxima intensidad, si se fijan, para que empiece el máximo que me dé mi color, pero siempre respetando, voy cerrando un poco el círculo y respetando lo que quería que fuese mi brillo. El brillo no lo pongan en el centro del ojo, sino traten de ponerlo cargado hacia un costado, porque luego los ojos que tienen un brillo en el centro se ven raros. Se ven raros. Entonces traten de que quede un poco hacia el costado. Si le quieren poner dos brillos, pues adelante. Voy a decirles más o menos cómo. Yo, por ejemplo, me interesa cerrar mi primer brillo aquí y el segundo aquí. Fíjense cómo este ojo tiene dos brillos y parece ya como que te está mirando. Es una tontería, pero los ojos tienen que tener vida, tienen que tener brillos, pero no se los pongan en el centro porque se ven raros, pero si se los ponen hacia el costado, si le ponen uno o dos, depende de las fuentes de luz que tengan, se verá uno o dos brillos, pero traten de que sea lo más potentes posible los brillos respecto al color que tenemos de contraste. Sigo repasando por aquí para que este ojo, la parte de arriba, para tratar de fusionar y que el iris se funda un poquito con la pupila. Y me vuelvo a traer un poco. Aquí me cuesta algo trabajar por cómo tengo agarrado el papel, pero es para que lo vean ustedes. Y vuelvo a hacer una especie de degradado hacia aquí. No demasiado, se funde un poco con la pupila el iris y trato de bajar el tono, pero no demasiado para no borrar la línea esa. Quito el exceso de papel, de color. Ya le voy dando. Si, por ejemplo, como aquí ya me interesa cómo está bajando, lo único que puedo hacer es agarrar un poquito de agua limpia y tratar de reacomodar el color. Aquí ya me ha pasado porque no había limpiado bien el papel. Y tratar de redistribuirlo con el color claro que tengo más abajo. Para que quede un degradado bonito. Recordar que mientras esté fresco, siempre podemos ir moviendo la acuarela de un lado hacia otro, subiendo el color, bajándolo. Fíjense cómo ha quedado ahora mismo acomodado y ya tiene más profundidad y volumen y tiene dos brillos este ojo. Ahora, la parte blanca del ojo no es del todo blanca, es decir, esto de aquí no es del todo blanco, tiene un volumen. El volumen va a ser las sombras empiezan por aquí y se aclaran. Las sombras empiezan por aquí y se aclaran mientras más al centro, porque hay que pensar que esto es una esfera. Esto es como si fuese una esfera, con lo cual la esfera tiene que hacer esta forma. Tiene que hacer esta forma del ojo, es como si fuese. Entonces, las sombras empiezan por los costados, la parte más luminosa sería la de aquí, y las sombras también vienen dadas por el párpado que tenemos arriba, entonces también tenemos que poner un poquito aquí. De preferencia, traten de hacerlo, laven un poquito su pincel y tocan algo de lo que tengan manchado, pero lo más clarito, para ir con mucho ojo y con algo de cuidado. Poniéndole tono. Pónganlo en la parte de arriba y en la más alejada también. Pongan un poquito, es decir, ven, yo he puesto un poquito y luego ya podría agarrar un poco de agua y hacer que empiezo, cuando agarro agua, toco la parte más clara y me voy subiendo hacia el color, tratando de que el color se pegue a la línea de arriba. Es decir, estoy creando un degradado a la inversa, de claro a oscuro en lugar de oscuro a claro, porque ahora no estoy trabajando con pigmentos, sino que estoy trabajando solo con agua para hacer que retroceda eso poco que había puesto. Al hacer que retroceda, lo que estoy haciendo es, lo estoy
acorralando en la parte esta de arriba. En la parte de arriba y en la parte, ahora vuelvo, si vuelvo a tomar un poco de color, recordar, si agarramos color, empezamos de la parte más oscura o de las partes que son más oscuras o más lejanas hacia las claras. Si yo, por ejemplo, lavara mi pincel y agarro agua, se empieza a la inversa, de las partes más claras hacia las oscuras. Ujú. Más o menos este ojo ya me está gustando cómo está quedando, porque al menos sí que parece que te está mirando. Un poco parece que te está mirando, le faltan un poco más, pero para ir rápido voy a tratar de terminar todo el esquema porque me falta este personaje, me falta lo de aquí arriba y esta pared. Y luego ya si me sobra tiempo, pues seguiré detallando este ojo, pero de momento, como el ejercicio, quiero que sea un ejercicio de aquello que les decía, un ejercicio rápido de una hora y cuarto, lo que alcancemos a hacer. Y cuando digamos basta, basta. Así que más vale plantear casi todos los elementos que tiene que llevar esto, porque si lo tenemos que dejar ahí, ya está. ¿Cuál es la siguiente parte que tenemos? Esto de aquí. Es como el pliegue del párpado. El párpado llega, es todo esto, pero aquí normalmente solemos tener un pliegue, con lo cual este pliegue se dibuja en una línea. Primero marcamos una línea más o menos potente. Podemos eliminar el exceso de color o agarrar un poco de agua si queremos. Y esa línea potente la tocaremos por la parte de abajo para tratar de fundirla hacia abajo y la tocaremos por la parte de encima para tratar de fundirla hacia arriba. Ojo, nuevamente aquí, la observación es el pliegue, su parte más gruesa del pliegue suele estar en el centro. Entonces, aquí en el centro puede que incrementemos el color, pero como el ojo, volvemos a lo mismo, sigue siendo una esfera, no está plano, sino que es una esfera, las sombras vendrán desde aquí, es decir, desde aquí, aquí, y nuestra luz pasará más o menos por este lado. Es decir, la luz va así, la parte de la esfera iluminada es siempre esto. Las sombras vienen por aquí. Entonces, vamos a tratar de hacerlo aquí primero. No se lo lleven hasta el fondo, déjenlo, aunque ahí en la ilustración estaba marcado más, no se lo lleven hasta el fondo para irle haciendo los degradados y luego ya lo irán subiendo. Lo que les decía, primero planteamos la línea, lavamos el pincel y luego volvemos a tocar la línea por la parte de abajo para irle dando un poco el volumen. ¿Ven? Al darle un poco de volumen, al tocar la línea, hago que se deshaga. Esta línea la extiendo hasta allá y es lo que me va a dar ese volumen. Ya estoy teniendo el volumen de abajo, estoy tocando la línea y a su vez estoy dando el volumen al ojo de los costados. Fíjense aquí que apenas he tocado la línea, está muy claro y eso me va a dar una especie de sombra, de iluminación o de claridad, la luz. Pero la línea la toco por debajo, no desde el centro, sino la toco por aquí por abajo, hacia allá, estoy engrandeciendo el ojo, la línea ya se hizo y se fundió un poquito. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la línea, pero del otro lado. Ahora mismo estoy trabajando con agua. Si veo como que le falta un poco de volumen porque casi todo se me quedó ahí abajo, puedo agarrar un poquito de lo que tengo aquí, pero en lugar de darle desde el centro, le doy un poco aquí a la mitad. ¿Ven? He agarrado algo de color y no me interesa que entre demasiado el color hasta acá. Un poco, pero que haya algo de iluminación.
más o menos ya empieza a tener volumen. Es el primer párpado. Ahora vamos a la parte, este primer párpado necesitaría un poquito más de volumen, pero esto lo vamos a conseguir. Ahora mismo no se verá tanto. Lo veremos cuando empecemos a poner las cejas. Las cejas que vamos a trabajar un poco una a una las cejas. Pincel seco, como empezamos haciendo esto de aquí. Este pincel delgado ya va bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar diferentes muestras de lo de aquí y de por acá. Aquí sí, como cuando hicimos pelo de gato, ya teníamos marcado. Si no se nota muy bien, si no se nota muy bien, vuelvo a marcar. Más o menos mi ceja quería que estuviera, que ocupara esto. Yo la pongo normalmente más delgada de lo que suele ser, porque luego, para que los pelos queden un poquito por encima y nos tapa los de lápiz, y así no luego me hago una ceja que sea exageradamente gorda. ¿Ven? Voy poniendo unos apuntes de color bastante intensos por aquí, para que cuando se seque o los toque y estén bien secos, pues me puedan servir. Igualmente descargo un poco el pincel y empiezo a poner la ceja. Como este vendría siendo el ojo, si estuviera la persona de frente, sería el que estuviera a mi mano izquierda. Entonces la ceja normalmente van hacia afuera. Hacia afuera va el apunte de la ceja. Es decir, si ustedes toman en consideración una ceja más o menos gorda, más o menos si es de hombre, aquí creo que el apunte estaba al revés. La ceja sería un poco así. Y se va adelgazando a medida que llega. Es decir, para que me entiendan bien, la dirección de la ceja sería hacia aquí. Si el ojo estuviera de este lado, el otro ojo, entonces la dirección de la ceja iría hacia allá. En este caso, la dirección tiene que ir hacia este lado. El apunte, entonces, aunque las primeras pinceladas sean un poco gordas, no se preocupen, luego haremos unas de detalle más, más finas. La parte de la ceja más, que está más hacia este lado, suele ser más gruesa y conforme se va acercando al final del ojo, es un poco menos gruesa, más delgada, me refiero. ¿Ven? Aquí mismo mi pincel ya está pintando del mismo color, no hace falta que cubra todos los blancos. La cosa es agarrar, dejar que se seque un poco más el pincel, ir agarrando esto que ya está seco, que nos crea una línea de detalle y dejar que se seque aquí. Y ojo, también importante que la ceja la empecemos a pintar de abajo hacia arriba siempre. Es decir, del nacimiento hacia donde termina. Porque si no, si lo hacemos al revés, nos quedarán unas cejas muy raras que no son normales. Entonces, si queremos que quede más o menos realistas, pues empezamos desde la parte de abajo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, mi ejercicio, como la ceja es muy potente, me está pidiendo que haya un poco más de contraste aquí. Entonces, pues, puedo aprovechar y como tengo más color aquí, vuelvo a dar otro repaso por aquí y me llevo el color más o menos donde yo quiero.
Igualmente ya van apreciando que la ceja de momento está muy delgadita, ¿eh? Falta darle un poco más de tono. Más o menos este ojo es correcto, le falta un poco la parte del rabillo, pero como le he metido agua ahora mismo no lo quiero tocar porque si no puede que mezcle los colores y le faltaría un poco de pestañas, ¿eh? Ahora mismo tenemos ceja, entonces nos podemos permitir irnos a pintar esto o el fondo. Vamos para ir más o menos avanzando y terminando. Aún tenemos tiempo, vamos a hacer otra vez un manchado aquí. ¿De qué manera podemos hacer este manchado? Vamos a hacer una cosa diferente. Yo, por ejemplo, este me gustaría que fuese un manchado muy húmedo. Entonces, lo que voy a hacer es rellenar toda mi personaje que está aquí con agua primero. Como se trata de un ejercicio de experimentación y textura, pues vamos a rellenarlo. En este caso vamos a rellenarlo solo con agua, como si estuviéramos pintando, pero con agua. Más o menos igualmente tenemos que seguir los bordes correctos, no pasarnos ni irnos fuera de las líneas, porque ya verán que quede bien empapado, bien húmedo, que veamos que la acuarela brilla, ya lo ven, ahí más o menos se ve. Este papel, al ser con algodón, absorbe bastante rápido, con lo cual tenemos que dejarlo como muy, muy húmedo. Tiene que brillar el papel para poder hacer los siguientes efectos que queremos hacer. Ahora sí podemos agarrar nuevamente esto, nos podemos permitir meterle algo de tono, ir poniendo manchas. Fíjense cómo las manchas, donde estaba húmedo el papel, van haciendo este tipo de formas. Y solo se quedarán donde hemos humedecido el papel. Si nos hemos pasado de la línea, se humedecerá lo demás. Entonces a mí me interesa que realmente quede bastante manchado, pero a diferencia de aquí que se notan las texturas de pincel seco, aquí me interesa que se note dónde estaba lo húmedo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Si aquí está el peso y las sombras, vamos a ponerle un poco más de color en la parte baja para que a su vez estas mismas manchas nos estén creando el peso de la sombra. Y la parte iluminada aquí. Por ejemplo, ¿dónde más tendríamos sombras? Pues en la parte del pie. Si se fijan, aquí ya me marcó las líneas, los puntitos, porque eso ya estaba seco. No se extendieron como si fuese una estrella, pero eso lo arreglamos ahora enseguida. Eso de la acuarela recae más o menos en la parte baja. Ya me interesa que haya algunos claros. Y también en la parte baja de lo que vendría siendo la cara. Veo que ya se está secando, entonces le doy un repasito más con agua. Y vuelvo a colocar la pincelada para que la cara quede muy intensa. Si me sirve de algo levantar un poco la acuarela, el papel, para que se queden ahí los colores, pues sí, tal vez. Para que los colores tiendan a ir hacia abajo y entonces nos crea ese peso de la sombra, ese peso visual, ya estaría bien. ¿Dónde más podríamos tener sombra? Lo que viene siendo la espalda. Y lo voy poniendo a topitos y si está mojado
el papel, porque así nos va creando ese peso y me va creando diferentes texturas visuales. Más o menos ya tendríamos aquí el personaje, ya tiene, no hace falta que sea algo realista, no lo estamos trabajando así, es como una mera intención, una sombra, pero lo que tratamos de crear son sensaciones en cuanto a los estados de ánimo, pues ya nos iría bien un poco estos pesos visuales y de sombras. Si aquí, por ejemplo, la pierna girara y fuera hacia allá, aquí hay un pliegue, entonces un poco incrementar la sombra por ahí para que nos dé la sensación de que aquí está el pliegue de la pierna. Una pierna, aquí iría otra pierna, y si no, pues es una sola. Aquí irán los brazos, pero en principio es solo una mancha. Y finalmente, ¿qué otra parte podemos trabajar ahora mismo? Mientras seguimos dejando que se seque esto, para ir completando nuestra ilustración, la parte del fondo. Si ustedes tienen, por ejemplo, la suerte de que su estuche tenga una especie de esponjita, si no las del maquillaje sirven, pues pueden trabajarlo con ello. Si no lo tienen, pueden trabajarlo con una servilleta. Yo ahora mismo voy a ir a la cocina a agarrar una servilleta, porque no todo el mundo tiene esponja y tampoco les dije que en el ejercicio eh, íbamos a utilizar íbamos a utilizar esto. Entonces, lo que normalmente ustedes tendrán ahí en casa son las servilletas estas de papel. Esta servilleta es de las que te dan en cualquier restaurante de estos, normalmente los italianos, que tienen un poquito de algodón. Va muy bien porque así evitaría uno tener ambos, pero tenerlas de papel van bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar con la servilleta un poco como si fuese una brocha. Entonces, ¿qué hacemos? Humedecemos, como si fuese una esponja, perdón. Humedecemos. Ya lo ven aquí, cuánto se humedeció. La mitad del papel. A ver si se ve. La mitad del papel. Y entonces empiezo a humedecer esto. Nada más un trozo. Voy a darle alrededor de este ojo porque me interesa que haya un efecto de luz bastante potente. Y entonces no voy, que haya un blanco muy marcado y muy delimitado. Entonces no me interesa que quede todo húmedo. De hecho, si puede ser en partes, más o menos será como esto el efecto, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estamos trabajando algo bastante liso. ¿Qué podría hacer? En principio podría agarrar incluso de los restos que tengo aquí ya con color, como si estuviera limpiando, me queda esto con color y podría estar, si quiero cubrir grandes superficies, pero de forma irregular, para ir coloreando. Ustedes piensen como si fuese una extensión de su paleta, de su pincel. Vamos pintando. ¿Qué otra cosa podría hacer? Vuelvo a mi pincel, el primero que había utilizado, que era bastante gordo. Agarro un poco de color, lo fundo y trato de meterlo, más que nada para que me cree un poco más de tonos. No en todas partes le doy, en algunas le doy más potente y en otras no. A mí me interesa que el personaje tenga un recorte y que el ojo tenga un recorte bastante blanco. Entonces, apenas voy a entrar, voy a dejarle intencionadamente ese blanco, pero aquí sí me interesa que quede, que se funda con, para que se noten los límites, que esta es una pared, este es un suelo y esta es otra pared. Trabajadas de forma diferente, pero más o menos así. Vamos a darle un poco más de tonos por aquí para darle todavía más protagonismo a la persona esta.
y el ojo va a ser como a más, que haya como claridad en esta zona, que haya más potencia de luces aquí, de sombras, para darle con estos blancos protagonismo al personaje que tengo aquí. Dejo que la acuarela corra como si fuese hacia con él. Levanto un poquito. Limpio mi pincel, puede ser en esta misma. Para esto, hundirlo, nada más llevármelo por ahí, pero ya más difuminado. Si acaso puedo agarrar un poquito más y ponerlo en algún otro punto, pero no demasiado. Un poco experimenten, ustedes vayan mojando el pincel. Yo nada más les estoy dando pautas. Estoy dejando claridades por aquí, claridades por acá, para que más o menos vayamos teniendo diferenciaciones en cuanto a los colores, en cuanto a los tonos. Si aquí me permití unir estos dos tonos, pero aquí dejando esto, aquí más o menos haré lo mismo. Trataré de unir esto. ¿Ven cómo empieza a ganar protagonismo esta pieza de aquí? El ojo también, pero con mucha iluminación, y la rosa sigue estando ahí también con un protagonismo. Tenemos tres elementos protagónicos con unas texturas en diferentes zonas. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Al tener levantado el pincel, ahí la acuarela, se ha corrido un poco la gota y ha entrado en el personaje. La única manera de corregirlo es o agarro mi papel que esté más seco y lo toco, y no vuelvo a repasar hasta que vuelva a hacer alguna corrección, que se haya secado bien, o directamente lo dejo que se seque y luego ya cuando esté bien seco, pues le vuelvo a poner un poco más de color. Pero de momento incluso hasta así se ve bien porque parece como si fuese un pensamiento lo que está saliendo de la cabeza. Este tipo de error es más grato. Y entonces, ¿qué teníamos por aquí? Aquí teníamos una textura con bastante humedad, aquí teníamos una textura casi en seco. Lo único que voy a ponerle yo creo que es un poquito más de textura aquí y acá para darlo por terminado. Quedan igualmente 15 minutos de clase y para poder terminar de detallar el ojo con un poco de pestañas y terminar de poner las cejas de forma más correcta. Hasta que no se seque bien esto, para que no se vaya a ver ningún fallo, voy a seguir aprovechando y voy a meter un poco más de sombras por aquí. Siempre va bien a lo mejor descargar el pincel para poder trabajar intensidad. Si se fijan, aquí que era más seco, más húmedo, aunque dejé muchos claros. Aquí lo trabajé con pincel más seco. Ahora voy a hacer a la inversa. Voy a meter un poco de pincel seco aquí, porque más o menos para que crear la misma sensación, o al menos que haya un patrón repetitivo en este y en este.
Y lo mismo, a su vez, si las paredes quiero darles un poquito de efecto, entonces trataría de darle un poquito más de sombra por aquí y que la luz se vaya yendo. Entra la luz por aquí y la sombra se va quedando aquí. Entra la luz de por acá y se va quedando. Entonces, aquí tocaría darle un poquito más de una segunda pasadita para que tengan un efecto eh, de profundidad. También para poderlo lograr, como se hace igual con la técnica de lápiz, podemos, por ejemplo, pasarle el pincel hacia el lado contrario para que así las texturas que salen después, pues nos marque unas líneas, pero hacia el lado contrario de lo que ya las habíamos pintado al principio, y pues enriquecemos justamente la texturización a la vez que le estamos dando un poco de volumen y profundidad. En este caso es la profundidad la que estamos trabajando. Fíjense cómo empieza a tener un poco más de profundidad esto. Ya se empieza a ver, ¿no? Un poco la profundidad. Y digo, en las acuarelas pueden ser o muy rápidas o muy lentas. A veces cuando queremos que salga algo perfecto y esperar los tiempos a que se seque, mientras esperamos, por ejemplo, a que se seque hemos ido haciendo lo demás. Mientras esperamos que esto, y podemos estar sin parar y prácticamente en 2 horas podríamos tener una acuarela más o menos sencilla, como viene siendo esta, en 1 hora y media, en un ejercicio de 1 hora, depende de los tiempos que nos pongamos, podríamos sacarla. Yo ahora mismo, por tiempo, que ya nos quedan 10 minutitos, voy a tratar de terminar detallando esto para que quede más o menos finalizado. ¿Qué es lo que le faltaría? Pues las cejas, ay, perdón, las pestañas. Entonces, en este caso, las pestañas, si mal no recuerdo, irían siempre pintándolas. Ay, creo que no se veía bien. Pondríamos unas cuantas cejas. Si le queremos poner de abajo hacia arriba, pero muy sutil. Si no queremos que se noten demasiado, entonces las hacemos casi planas. Hay gente que tiene unas cejas que apenas sobresalen y le ponemos muy poquitas.
Bueno, ya prácticamente estamos terminando la clase y la acuarela. Este sería el resultado. Más o menos hay algo que a mí todavía no me termina de agradar mucho, que es esto. Bueno, prácticamente este sería la culminación del ejercicio. Como ven, comentarios, alguna cosa que les habría gustado ver, pues ahí está, este sería el resultado de la acuarela. Más o menos, si se fijan, el ojo pues está un poquito más terminado, le faltaría a lo mejor engrandecer un poco más la, la ceja, pestaña, no quiero ponerle mucho para que se vea un poco especial, lo pongo más cerca. ¿Ven? El ojo sí que parece al menos que te está mirando. El ojo es la parte que más me gustó de esta acuarela porque, si se fijan, tiene sus profundidades, un poco más de sombra por aquí, un poco más de sombra por acá. En el interior tiene un poco de rojo, pero que se funde con el blanco. Y el iris empieza con un rojo más intenso que se funde hacia el de abajo. Y lo que viene siendo la pupila, pues muy intensa, pero con sus brillos. Y lo mismo aquí. Empezamos con un poco de sombras por abajo, un poco de sombras por abajo, y más o menos dejamos claridad aquí, porque en principio viene siendo como la parte baja del párpado, aquello donde se nos crean las bolsas. Y aquí le faltaría un poco más de esto. Estos son ejercicios de texturas, básicamente. Estos de aquí son ejercicios de textura, básicamente, como lo de aquí. Este que se me fugó por aquí, a mí se me antoja a lo mejor hacerle alguna cosita más, pero ya sería a lo mejor cambiar la identidad de esta acuarela, pero podría funcionar con algo de rotulador negro para que parezca como que es alguien, como cuando los dragones están echando fuego o algo, como si fuese el pensamiento de esta persona. Este ya sería un planteamiento diferente, porque podría perfectamente ser la imaginación de este personaje y meterle una serie de personajes, historias, texto, depende de lo que queramos hacer, una ilustración de protesta, por ejemplo, y poner por aquí, pero ya escrito y con una tonalidad diferente para que destaque lo que queremos transmitir. En principio, esto podría ser la base eh, para un documento de periódico, para una ilustración, un cómic o un chiste, podría ser, pues más o menos es lo que hay. Espero que les haya gustado la clase. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues me lo dicen y si no, nos vemos el siguiente martes.